Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Tenía ya escrita la guía de temas de este programa. Cuando me llegó la información primera de la tragedia de Venezuela, 2 terremotos casi simultáneos que ya llevan 30 réplicas, que afectaron no solo a Venezuela, sino a Colombia en parte, Aruba, Curazao, etc. Y aquí levemente se sintió a 1000 y tantos kilómetros de distancia como estamos. Les debo decir que la primera información me impactó de tal modo que la guía que ya tenía escrita la puse de lado y dije no, mi obligación en el programa La Respuesta es dedicarle todo el programa a Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos están recibiendo una serie de trastornos muy severos y estos terremotos se vienen a agregar 7.5, 7.7, casi simultáneos, con una duración de 42 o 43 segundos. Ellos, los hermanos venezolanos, tuvieron una experiencia en el año 67, el terremoto de Caracas, más concentrado, con una intensidad de un 6.7. Estos fueron 7.5, 7.7, más amplio, más extenso el territorio sometido a esa experiencia de terremoto. Me hizo un daño enorme la noticia y comprendí que a mi edad recibir noticias de tal envergadura resulta peligroso. Se apoderó de mí una especie de melancolía, porque desde este mismo programa son muchas las veces que yo he venido tratando asuntos de Venezuela desde hace 15 o más años. Y ahora me sobrecoge el pesar, porque encuentro, así lo busqué, un material en diversas preguntas que son simple eco a veces de la respuesta. Y algunos artículos en el diario, el Listín Diario, donde yo trataba los conflictos y los trastornos de Venezuela. Me hizo recordar muchas cosas. Y dije, voy a repetir, no sin dolor, aquellos afanes míos por advertir, por inquietarme por la problemática venezolana.
Comencé contando una experiencia que tuve el primer día que visité Venezuela y conocí a Caracas. De noche un espectáculo inmenso, sus luces. De Maiquetía a Caracas, al llegar a alojarme en un apartamento de penthouse de mi primo Rafael Minaya y de mi prima Elisa Torres de Minaya. En la noche yo llegué deslumbrado por la belleza de las luces. Sin embargo, al amanecer, aún en la misma noche, me dijo mi primo Rafael, que en paz descansen ellos dos, deja que amanezca para que tú veas otra Caracas y aprecie lo que hay. No me dijo más nada. Al día siguiente, temprano, al desayunarme, me dijo, ¿te asomaste al balcón? Sí. ¿Qué te pareció la Caracas que tú viste anoche iluminada? Así le dije, óyeme, pero es increíble el panorama de los ranchos y la pobreza. Una cosa deprimente. Y le advierto, desde ahí, desde ese momento, Rafael, me preocupa este contraste entre lo sublime de la luz y el abismo de la pobreza, superpuestos, como si hubiera dos Caracas, una en los cerros y otra en el llano. Porque en la distribución de la riqueza petrolera todo se queda en las mallas del lucro y a veces de las sórdidas operaciones de fraude y disipación. Y aquello sigue desatendido. Me preocupa. Me dijo, no te apures, que Elisa y yo invitamos a dos primos de Elisa que vienen a cenar esta noche. Sería el año 67 a principio, 66 al final. Eran dos generales de las Fuerzas Armadas venezolanas. Uno, ministro de las Fuerzas Armadas, Homero Leal Torres. Y el otro, una especie de jefe de logística de esas Fuerzas Armadas, Alberto Leal Torres. Efectivamente, en la noche tuve el honor y la alegría de cenar con ellos en el penthouse. Y efectivamente, me tocó decirle al general ministro Homero, caramba, debo felicitarle por la prueba que ustedes están dando de obediencia al poder civil. Es muy prometedora, hace muy sólida la democracia de Venezuela. Y él me oye pacientemente y me dice, sí, eso es así. Nosotros en la oficialidad superior estamos seguros
de que eso se va a mantener y mejorar en la medida que sea posible, algo así. Sin embargo, estamos preocupados con la oficialidad subalterna más baja y las clases y soldados. No sabemos cómo se sienten con eso que usted me acaba de contar, de su impresión tan entusiasmada en la noche con las luces y tan deprimida al día siguiente con los ranchos. No sabemos qué puede estar pensando esa parte de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo en el ámbito político se están dando unos escándalos imperdonables. Realmente está haciéndole daño al sistema democrático desde el litoral de partidos políticos en el poder. Y estamos preocupados. Alberto, su hermano, un pensador, ratificó eso, hizo una serie de comentarios magníficos sobre la tradición bolivariana, el papel de sus ejércitos, etcétera, pero coincidía con su hermano, el ministro. Desde luego está por verse. De ahí yo les dije, miren, en mi opinión, por lo que he visto y oyéndole a ustedes, hay dos Venezuelas superpuestas, una abajo y otra arriba. Abajo de puro pueblo, en pobreza. Arriba clase media más o menos acostumbrada a la renta petrolera. Y claro, los grupos, las conchupancias de los grupos políticos y económicos que se encargan de hacer todos sus desmanes con los recursos. En el campo debe de haber un vacío del campo para alojarse ahí, en esos ranchos. Es decir, tienen todos los recursos, tienen agua incalculable, tienen suelo incalculable, pero esa población que debería de estar al frente de la producción agrícola inmensa que podría ser, está alojada en la pobreza y alimentada por rencores contenidos, justos, no hay duda, pero delicados. Dos Venezuela. El día que esos barrios bajen, esos ranchos bajen, las dos Venezuelas superpuestas quedarán de frente. Y ahí es donde puede ocurrir la irrupción de la oficialidad menor, que ustedes no sospechan, pero entienden que puede estar muy inconforme con el estado de cosas. Efectivamente, años después, Chávez, el teniente Hugo Rafael Chávez Frías, encabezando el movimiento para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Como si yo estuviera viendo eso años antes, sin saber los nombres. Él levantó, aplastaron el levantamiento. Y Chávez, para mí, un líder militar especial,
que desgraciadamente la muerte se lo arrancó a Venezuela. Yo pienso que pasó muchos momentos difíciles cuando él detuvo el movimiento, el levantamiento, y usó aquella frase que se hizo icónica: por ahora. Fue preso, se produjeron los famosos discursos del profesor Rafael Caldera, un intelectual y líder político de leyenda de Venezuela, en el Senado, porque en Venezuela los expresidentes son senadores honoríficos, pero opinan y participan como los demás. Así era entonces. Dos discursos memorables. Uno explicando el estallido que vino luego, llamado el Caracazo, espontáneo, violentísimo, en la Caracas, capital de Venezuela. Estalló desorden que fue sangriento, muy penoso, muy doloroso. La voz de Caldera, él seguía explicando las implicaciones de ese levantamiento. Carlos Andrés Pérez, presidente, cuando Hugo Chávez se levantó, le pidió permiso al Senado para manejar él en un estado de emergencia la situación, lo que indicaba poder disponer de la vida de Chávez. Ahí pronunció otro discurso Rafael Caldera, magnífico, explicando lo que estaba ocurriendo y lo que significaba ese alzamiento del Caracazo y la irrupción de Chávez con su grupo bolivariano. Yo me impresioné mucho porque modestamente había hecho un diagnóstico que coincidía con los hechos que se estaban produciendo. Y escribí en el Listín Diario varios artículos. Me agradó lo de Chávez. El presidente Caldera una vez subió porque Carlos Andrés fue arrojado del poder y acababa de ser electo en el 27 de febrero del Caracazo. Y el pueblo se rebeló y tuvo que salir. Hugo Chávez aquí estuvo y en distintas partes, vuelve a la política, va a las elecciones, gana las elecciones populares, presidente de Venezuela. Yo lo vi como un líder nacionalista, panamericanista, porque él tenía la obsesión de las demás naciones, haciendo quizás honor a su himno, el himno de Venezuela. América toda existe en nación. Y Chávez lo vi como una especie de nacerismo por su panamericanismo militar, nacionalista. Efectivamente, se comenzaron a sentir los estremecimientos de esa revolución con apoyo popular. Se le quiso hacer lo peor. Una noche lo apresaron, se apareció un señor Carmona, se sentó en un escritorio con un grupo de alto empresariado
la constitución bolivariana queda derogada. Bueno, pero era tal el prestigio de Chávez que cuando lo llevaban a los distintos campamentos como prisionero, se dieron cuenta que los soldados de esos campamentos estaban con el detenido. Y efectivamente, creo que en unos días se propuso la reposición, se hizo la reposición de Chávez en el poder. Nosotros lo vimos aquí. Con la República Dominicana fue generoso, amable, nos protegió con la iniciativa del Caribe y nos hizo la paz, porque con la crisis del 8, sin el acuerdo de Petrocaribe y el apoyo de Chávez, nosotros hubiéramos ido a un estado de violencia incontenible. Y hablaba de República Dominicana como su segunda patria. Y le tomamos realmente afecto a Hugo Chávez. He contado muchas veces. En una ocasión que fui acompañando al presidente Fernández a Maracaibo fue. En la noche había una reunión privada entre los dos presidentes. Acompañando a Leonel Fernández estaba Carlos Morales Troncoso, Miguel Mejía y yo. Cuando Chávez llegó a la suite, antes de sentarse le digo aquella expresión: Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se parezca. No hay con quién hablar. Con una firmeza tremenda. Venía con él Nicolás Maduro, el canciller, que entonces parecía que hacía las veces de mensajero menor. Él tenía mucho afecto por Nicolás, lo llamaba siempre, pero Nicolás era un cuadro de la izquierda entrenado en La Habana. Había sido conductor de un autobús, pero iba a La Habana a formarse en la escuela de cuadros de Cuba, del régimen comunista cubano. Muy prudente, muy afectuoso, muy bien. Se fueron complicando las cosas. Hubo un líder revolucionario importantísimo que hay que recordarlo y reconocerlo como que su revolución apasionó a América y a gran parte del mundo, Fidel Castro. Un personaje interesantísimo, pero se fue apoderando al gobierno cubano de Venezuela. Y él logró que Hugo Chávez se afiliara a la idea del socialismo del siglo XXI, que la sometió a un referéndum. Y el pueblo de Venezuela le negó el cambio de sistema, perdiendo Chávez por medio punto, 49 puntos, menos de medio punto por ciento. Días después reconoció su derrota. No le temía a las masas ni a su pueblo. Bueno, se van desarrollando las cosas en Venezuela y llega la muerte. Muere Chávez. Y ese estado de cosas de control cubano sobre la economía
sobre la inteligencia, sobre muchas de las cosas del mando del gobierno de Venezuela. Lo toma Nicolás Maduro, el alumno de la Escuela de Cuadros de La Habana. Ahí comenzó el empeoramiento de esa situación. Se hizo paulatinamente un tirano cualquiera. Suprimió libertades, persiguió, encarceló, mandaron a matar, llenó cárceles vergonzosas de perseguidos políticos, hasta que se convirtió su gobierno en una especie de ala poderosa del cartel de los soles. Y en Estados Unidos surgió otra versión de poder. Donald Trump, que declara a los carteles terroristas, que dice que los va a perseguir en sus lugares. Un hombre que se caracteriza porque su carácter y su ánimo y su valor es de tal grado que hace lo que dice. Es lo que muchas veces aparece como un temerario, pero es un hombre de poder. Y esa versión de poder en Estados Unidos comienza al llegar Trump a tener dificultades que no tuvo con los demócratas. Con los demócratas negoció Nicolás Maduro, intercambio de prisioneros, los sobrinos de su esposa, dos que estaban por droga en Estados Unidos condenados a penas mayores. Y el asunto se fue descomponiendo, hasta que se produjo el espectacular operativo de decisión absoluta. Fueron por Maduro, fuerzas especiales, creo que le llaman Delta, abatieron a 24 miembros cubanos de la seguridad de Maduro. Se llevaron a Maduro, lo tienen sentado, encerrado en Nueva York, pendiente de juicio criminal, por cargos muy duros, entre ellos narcotráfico y lavado de activos. Fíjense cómo fue degenerando esa situación, al grado que ha hecho crisis, no solo esa que se vio, que era una determinación del poder del norte aplastante, que incluso las propias fuerzas militares de Venezuela bolivarianas, que por desgracia ya venían deformadas de su tradición, se quedaron inertes. Y Trump hace el récord de asistir a los vencidos en el operativo Venezuela. Y comienza a hablar de la necesidad de restaurarle su grandeza. Y lo incorpora en el mercado petrolero. Y habla de inversiones multimillonarias, porque a Venezuela hay que restablecerle su prestigio de siempre. Dios mío. Las últimas preguntas que yo he escrito con el título solo ustedes se dan cuenta por dónde he ido yo. Trump, su guerra de Medio Oriente, su lucha contra el narcoterrorismo y nosotros en el ojo de la tormenta. Atiendan, estoy haciendo como una especie de recuento
porque siento que hacerlo me hace bien, me alivia el dolor que estoy sintiendo por el infortunio de Venezuela, que parece que no cesa. 7 millones de sus hijos en el exilio, mendicante. A veces voy por las esquinas de Santo Domingo y cierro los ojos porque me duele. Muchachas, algunas de ellas muy bellas, muy atractivas, vendiendo arepas, muchachos haciendo acrobacias. ¿Y esto qué es? En las esquinas esperando limosna o pago de sus actuaciones, que la gente sabe que son necesarias para subsistir. Es decir, que cuando decidí hacer este programa en base a condolencia y solidaridad con la triste situación de Venezuela, me ha parecido como que la melancolía desaparece y me siento como con un ánimo nuevo. Así me consolé un poco de esfuerzos que hice en la pregunta y en la respuesta, hablando de las transiciones hacia un régimen democrático. Lo que yo había escrito de la nuestra en el 62, dirigida por Balaguer, del régimen de Trujillo a la democracia, que no era poco decir. Y cómo instaba a 2 mujeres, llénense de gloria, Delcy Rodríguez, usted en el lugar que ha quedado, con el favor que ha tenido del poder del norte. María Corina Machado, una hazañosa mujer que yo llamé en un momento la Juana de Arco de Venezuela. Júntense, reúnanse, desdiseñen la transición, porque evidentemente hay una parte de la población que tiene el chavismo, que no es fácil vencerlo así por así. Incluso gran parte de ese chavismo originario del cual yo fui aficionado, se alegró entendiendo que por fin se había salido de Maduro. Y no vería con desagrado una prueba electoral, porque afirman tener, y no les falta razón, una parte del pueblo importante en su favor. Nada me valió claro, yo sabía que mi esfuerzo era casi una aventura infeliz. Hagan la transición ustedes, cásense con la gloria, organicen un poder electoral consensuado, realicen unas elecciones libres, respétense los resultados y reintegren a Venezuela a cierta normalidad. Ahora veo la tierra resabiosa,
que no es aventurado sostener que muchas veces sus resabios expresados en tsunamis, terremotos, son signos, son señales, como si la tierra en sentido figurado, digo, dijera, pero bueno, ustedes hijos de Venezuela están locos. Aquí hay un dolor común para todos. Piensen en la unidad, en la reunificación. Déjense de estar con esas separaciones absurdas, hasta ridículas, que no dejan incluso ver deliberatos reales. Apártense ustedes, las dos mujeres fundamentales, que se desarrollen los lideratos de ambos campos y ustedes dan la transición, esa es la gloria. Y después pueden volver al poder con seguridad por el hecho de haber propiciado la normalización de su patria. La tierra tembló y yo caí en una especie de depresión momentánea. Una experiencia trágica, la del poder de Maduro. Naturalmente, Cuba, cercada, bajo presión, pero dominando toda la estructura ideológica, tanto en Venezuela como en otras naciones de Latinoamérica, para reactivar su socialismo del siglo XXI. Es decir, Cuba y Nicaragua especialmente, que son los dos afluentes de Rusia y China, participando en el control de aquello, y lo va perdiendo a la vez que resulta cercada y comienza a abrirse, supuestamente, hay que decirlo para no asegurar ilusiones. Tal como le dijera San Juan Pablo II cuando lo visitara, vivo Castro. Es el momento que Cuba debe de abrirse al mundo. Es el momento en que el mundo debe abrirse a Cuba. Santo Padre Juan Pablo II. Es decir, yo me siento ahora no abrumado, porque realmente he podido manejar las crisis y los conceptos con equilibrio, sobre todo de buena fe. Pero es una problemática compleja. Dios mío, ¿qué llamo yo una problemática compleja? Que a todo ese desastre de Maduro en juicio pendiente de ser condenado a penas severísimas, se suma el apresamiento y extradición de Saab, Alex Saab, aquel colombiano que fue detenido en Cabo Verde, peleada su extradición, obtenida la extradición, Estados Unidos le condena, después lo negocia y Maduro lo hace ministro, pero es el depositario de todos los secretos del gran lavado y de otras vertientes del desorden criminal de Maduro. Dios mío. Y surgió lo impensable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su
plataforma escribió: acaba de ser abatido por una fuerza letal nuestra, el Niño Guerrero, el jefe líder fundamental del Tren de Aragua. Lo pulverizaron con un misil que está en videos con el techo de la casa donde estaba acompañado de sus ayudantes de seguridad y de inteligencia. Lo pulverizaron. Pero eso no es nada. A ese señor, el Niño Guerrero, tenía una mina de oro y otros carteles tenían minas de oro, incluyendo el cartel del gobierno. Ahí acudieron generales reconocidos como parte del cartel de las drogas, participando en la explotación del oro para su uso en el lugar de 112.000 kilómetros que se había decretado para su supuesta protección, que nadie pudiera intervenir, que el Estado protegería esos recursos, el oro. Resulta que el oro lo protegieron tanto que terminó en manos de los carteles. Ustedes se imaginan esa información dada por un presidente de Estados Unidos, que debe tener todos los elementos de inteligencia básicos. Ustedes se imaginan lo que implica eso. En medio del juicio criminal, donde está doña Cilia Flores, la esposa de Maduro, cuando hay un capítulo de esa investigación que dice, según se alega en las informaciones más serias, que los hijos de esta señora tenían una flota de 7 aviones y una mina de oro propia, y que comercializaban ese oro en el extranjero para su beneficio. Si ustedes van sumando percances, tropiezos, escándalos que ha padecido ese pueblo tan noble de Venezuela. Y no hay otro camino más que la tristeza. La tristeza y la solidaridad y el apoyo a ellos en medio de sus aflicciones y desgracias. De consiguiente, mi programa tendría que estar dedicado a ella, incluso en sentido figurado, no tan figurado. En sentido bastante acertado, como advertencia tremenda de la fatalidad que están sufriendo y de la cual parece que les será difícil de salir. Ahora en una América que está convulsionada por los procesos eleccionarios y que candidatos de derecha, de ultraderecha, como los nostálgicos socialistas les gusta despreciar, a fuerza del pueblo, van ganando elecciones. Ahora cuando Trump funda el escudo de América, porque él dice que va a profundizar los ataques, tal como se lo dijo a la señora presidenta de México. Señora, vamos a trabajar allá con tropas. La señora Claudia Sheinbaum dice, no, tropas no.
colaboración nuestra sí, y comienza a darle muestra de que está atacando a Sinaloa, a los carteles. Ese es el ojo de la tormenta a que yo me refiero en las dos preguntas últimas. Cuando describe a Trump empeñado en su guerra de Medio Oriente, empeñado en su guerra contra los carteles, y digo, y nosotros en medio, en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque evidentemente vienen acciones de ese tipo y se van a tocar, quieras o no, sensibles situaciones como la de Cuba, que ahora vemos que el presidente Díaz-Canel está muy fuerte, pero habla de abrirse. Hay que cambiar, hay que cambiar. Presidente, ¿y cuándo se dio usted cuenta que había que cambiar? Ya llevan 67 años sin cambiar. Y el pueblo cubano está reventando. Se ven las manifestaciones, se ven condenas de 30 años por gente que lo que ha salido a protestar en la calle. Nicaragua no anda lejos de los excesos. Es decir, vienen acciones. ¿Cómo ocurrirán las cosas? Con el ingrediente, el mega ingrediente de la China inmemorial entrando a Latinoamérica por el Caribe, República Dominicana esencialmente, Perú en otro aspecto, donde están haciendo obras formidables, y Rusia. Es decir, esa es la tormenta. El ojo está aquí en la isla. Y Naciones Unidas, perversa, cueva de trampas, participando en instancias ante el Tribunal Constitucional para que dejen sin efecto y deroguen el artículo 37 relativo al aborto, que es tan claro y potente que solo dice: el valor de la vida se respetará desde la concepción hasta la muerte. Óigame, ese es el principio. Los organismos internacionales aboliendo nuestra soberanía. Ellos nos dicen: convoquen un referéndum, que su constitución lo tiene. 2 referéndums. El aprobatorio es necesario en un caso como este. Y ustedes verán que el pueblo quiere matar a sus hijos solo concebidos. Llevan cientos de miles calculados que pueden ingresar a su genocidio, que se está perpetrando en ellos porque se realizan decenas de miles de abortos al año, tipificados como crimen en el código anterior, por décadas, por siglos. Y no hemos sabido de un solo proceso criminal persiguiendo a los médicos, comadronas o terceros que se embarquen en una tarea como esa. Eso es tormenta. Eso es tormenta. No es un juego de palabras. Pero nosotros queremos seguir luego, reanudar luego el programa La Respuesta con otros temas importantes que pusimos de lado para rendirle honor doloroso a Venezuela en su desdicha. Estamos con ustedes
hermanos venezolanos, y rogamos a Dios para que de algún modo su mano interceda y alivie su infortunio. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo. Nuestra versión central, Canal 33 de Claro, que asimismo Teleimpacto por sus canales 22 y 52, este de Claro y el 22 del cable, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche de domingo, y que a partir de las 12 del mediodía estaremos en YouTube ya con este programa íntegramente dedicado al pésame sentido al pueblo de Venezuela. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta.